Me llamo Germán Castro, estudié sociología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié una maestría en edición en la Universidad de Guadalajara, estudié una maestría en literatura mexicana en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, estudié un diplomado en Filología e Historia y un doctorado en Letras, también en la UNAM, en la Facultad de Filosofía. Actualmente trabajo, y bueno, he trabajado muchos años en el INEGI, tengo alrededor de 30 años de experiencia en producción de información estadística y geográfica. Actualmente soy director de geografía en la Dirección Regional Centro, es decir, me encargo de la Ciudad de México. ¿Puedes decirnos con qué corriente ideológica se identifican actualmente los partidos políticos en México? Para plantearlo de manera generalizada, yo les diría que la mayor parte de los partidos, que todos los partidos políticos en este país, más que ideologías, tienen intereses distintos. Yo creo que ahora está muy de moda decir que todos son iguales. No, no todos son iguales, tienen intereses distintos. O dicho de otra manera, hay algunos peores, ¿no? Un esquema tradicional te plantearía que a la izquierda se encuentra Morena, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, a la derecha se encontraría el PAN y en el limbo, supuestamente en el centro, el PRI. Esto no es así de sencillo. Les puedo poner un par de ejemplos. Antes de que, durante el tiempo de hegemonía del PRI, cuando parecía absolutamente imposible que algún partido de oposición ganara, uno de los pavores, en caso de que ganara el Partido Acción Nacional a la presidencia, era, no sé, como que vendieran Pemex. Cosa que ocurrió, pero lo hizo el PRI, no lo hizo el PAN. Más allá el PRD en la Ciudad de México ha tenido efectivamente acciones de gobierno más cargadas a la izquierda. De tal manera que, bueno, podríamos decir que actualmente hay partidos un poco más cargados a lo que tradicionalmente se considera la izquierda, como Morena, el PT, Movimiento Ciudadano y el PRD, y del lado opuesto, en el extremo opuesto, estaría el PAN. Sin embargo, los partidos están hechos por personas, y al menos si ustedes observan lo que ocurre en los estados de la República, pues muy comúnmente se observa que del PRI brincan al PAN las mismas personas, del PAN al PRD, y pues lo que los diferencia en un momento dado es donde cobran, ¿no? De tal manera que creo que hay diferencias fuertes de intereses, hay pocas diferencias ideológicas, pero yo creo que aquí hay que hacer un alto. ¿Por qué hay pocas diferencias ideológicas? Hay pocas diferencias ideológicas porque realmente no sabemos en Occidente, en la tradición occidental, hacia dónde moverse. Para usar la expresión de Fukuyama de que pues llegamos al fin de la historia, lo que ocurre es que estas posturas de izquierda a derecha en mucho tienen que ver, o mucho están relacionadas con la postura respecto a dos cosas: al sistema de producción económica y a la distribución de la riqueza. Entonces, pues prácticamente nadie propone nada más que administrar lo que parece una tragedia, que es el capitalismo, ¿no? Siguiendo un filósofo, Sarajevo dice que, y creo que dice con razón, que vivimos en una época en donde parece que es posible absolutamente todo: viajar a Marte, tener impresoras 3D que imprimen una casa en horas, cambiarse de sexo, bajar a 2 horas un maratón, en fin, todo se puede, ¿no? Pero cuando dices cambiar de sistema de producción económica, cambiar el capitalismo, no, eso es imposible. Y realmente así pareciera, ¿no? De tal manera que en este afán de la administración, pues parece que no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Hoy yo diría que en México hay partidos con distintos intereses, que es más, esto de izquierda a derecha sirve de poco para poder entender en dónde estamos parados. En términos de intereses, me parece que el espectro político está más que claro. Existe un movimiento que se ha dado en torno a López Obradorismo, así, en torno a una persona, que es la oposición real contra el resto, que es el PRI, con distintos aliados en distintos momentos. Así de simple.
¿Cómo comenzaron los partidos políticos en México? El primer partido político fue uno que no es partido político, que es el PRI. Surge en 1929, poco después de concluida la Revolución Mexicana, con la estabilización del país, que fue un mecanismo para organizar sus fuerzas políticas. Y prácticamente no existieron partidos políticos hasta no bien entrado, más bien no, a punto de finalizar el siglo XX. El sistema de partidos que hoy tenemos tiene sus antecedentes directos en la reforma política que impulsó Jesús Reyes Heroles en el 77. Es decir, es muy reciente. Para que se den ustedes una idea, basta recordar que López Portillo, el candidato del PRI a la presidencia de la República, contendió contra nadie, hizo campaña, le aplaudían, pedía el voto y no tenía oposición ni uno, nadie. El PAN no presentó oposición y, como siempre ocurría, el PPS, el Partido Popular Socialista, y el PARM, que eran siempre satélites del PRI, pues tenían nominado también a López Portillo. O sea, ya era absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, a partir de eso se generó una reforma al sistema electoral mexicano, y a partir de ello empieza a haber partidos reales, ¿no? El PAN es más viejo, pues, pero el sistema de partidos que hoy conocemos data del 77 más o menos, ¿no? Que bueno, ¿por qué? Tampoco es gratuito, ¿no? Porque este sistema hegemónico de un solo partido empieza a tener fisuras claras a partir de la década de finales de los 60, particularmente en 1968. Se mueven estertores hasta el término del siguiente sexenio, que es el de Echeverría, y bueno, entrando López Portillo, empieza a haber cambios, ¿no? ¿Puedes identificar las fases del PRI como el primer partido político mexicano? Bueno, sí, les decía, el Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional aparece en el espectro político con otro nombre en 1929, cuando Plutarco Elías Calles organiza el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que es un partido que lo que trata de hacer, y lo logra bien, es congregar a las fuerzas que quedan de la revolución, a los que no se mataron entre sí o alcanzaron a sobrevivir en torno a la figura fuerte del jefe máximo. Se organiza, ¿no?, para la distribución del poder, y para la organización del poder, una manera muy inteligente de organización que se conoce como el corporativismo mexicano, que en pocas palabras lo que hizo fue organizar las fuerzas del sector obrero en la CTM, del sector campesino en la CNC, y de lo que se llamó el obrero popular, ¿no?, que son los sectores urbanos, profesionales y demás. Después, en 1938, a resultas de la confrontación entre el general Lázaro Cárdenas y el entonces jefe máximo, cambia de nombre y se llama Partido de la Revolución Mexicana, PRM, ¿no? Y así dura hasta 1946, en donde toma su actual nombre, un oxímoron por sí mismo, Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Es el PRI. Hay que recordar que es muy común no recordarlo, quedó creo que como letra bien marcada. Cientos de gente lo estudiaron, miles de politólogos trataron de entenderlo, y sin embargo quien nos lo vino a definir de un plumazo fue un novelista, y un novelista peruano, ¿no? Vargas Llosa. Es famosísimo este coloquio que organiza la revista Vuelta en el momento de mayor poderío del salinismo, a finales o mediados de 1990, cuando se organiza un foro que se televisaba, Foro Vuelta, Tiempos de Libertad, una cosa así. Recuerden, es el momento, se acaba de tumbar el muro de Berlín y demás, ¿no? Y organizan este encuentro y le preguntan a Vargas Llosa cómo ve la cosa. Paz estaba entre los asistentes como público, supuestamente, y es cuando suelta su frase esta de que el PRI, y en México lo que se tiene es la dictadura perfecta, ¿no? Y es cierto. Yo todavía hace algunos años decía que se había equivocado en algo, que no era perfecta puesto que había fenecido, es decir, que en 2000 ganó Fox, ¿no? Hoy, con estas evidencias tan claras de lo que es el PRIAN, no sé, hace un momento leía,
Fox pidiendo que votaran por Del Mazo en el Estado de México, pues quién sabe, ¿no? Igual si es la dictadura perfecta o algo que se le aproxima mucho. El PRI durante todos estos años lo que ha sabido hacer es tener una especie de monarquía sexenal, ¿no? Cada 6 años se renueva. Hay un libro famoso, un ensayo famoso de Octavio Paz, El logro filantrópico, en donde explica muy claramente cómo lo habían venido haciendo, ¿no? La capa superior cambiaba, los estratos de la burocracia más o menos capacitados se mantenían, y pues cada 6 años había renovación, ¿no? La literatura, insisto, lo explica muy bien, novelas como Spota cuentan muy claramente lo que ocurre con un presidente al día siguiente de que deja el poder, y funcionó muy bien hasta que tronó en 1989. Es la primera vez que un partido político de oposición gana una gubernatura. La primera, recordarán, es Baja California, con Ernesto Rufo Appel, un panista, que mucha gente lo recuerda como la primera concesión o concertación, se llamó este neologismo, que pues fue ponerse de acuerdo, o el primer acuerdo popular entre el PRI y el PAN. Y luego en 2000, que es la primera vez que el PRI pierde la presidencia de la República, después de un proceso increíblemente complicado en 1994, que todavía creo que bien a bien no entendemos. En 2000 pierde la presidencia y durante 2 sexenios se mantiene en la oposición, la recupera ahora con Peña Nieto. Entonces el Partido de la Revolución Institucional, para decirlo claramente, es un partido que surge como resultado de la Revolución Mexicana, de algo, de un movimiento social que además nos han enseñado, o la historia oficial diseñada desde los gobiernos del PRI nos ha enseñado a entenderlo como un movimiento monolítico, que no lo fue, y a partir de esto, pues bueno, se organizan las fuerzas vivas que van dejando las armas para tratar de solucionar los conflictos para llegar al poder de maneras un tanto cuanto más civilizadas que los balazos, ¿no? Esto es el PRI. Eso es.